Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con esta cuarta parte, clasificación de las funciones escalares, que a su vez lo vamos a dividir en tres partes. Esta es la parte 1. Vamos a trabajar con este cuadro que se está mostrando en la pantalla, que corresponde a una clasificación genérica de las funciones escalares. La clasificación de funciones se hace de acuerdo a la ley que tengan las mismas. Y específicamente nos vamos a fijar cómo está afectada la variable independiente x en la ley, es decir, a qué operaciones está afectada la variable x. En este video en particular vamos a trabajar con las funciones del tipo algebraicas, racionales, enteras, que son aquellas en las cuales la variable x está afectada a sumas, restas, multiplicaciones y potencias con exponente natural, donde la variable x es la base. Bueno, a este tipo de funciones también se la conocen como funciones polinómicas, porque la ley de este tipo de funciones, como se muestra en la pantalla, corresponde a la forma de un polinomio, es decir, son de la forma f de x igual a sub n por x a la n, más puntos suspensivos, más a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 1 por x, más a sub 0. Donde cada valor a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, son valores reales constantes. Noten que el grado máximo del polinomio es n y va disminuyendo de izquierda a derecha, en este caso en la forma en que está escrito. Entonces vamos a analizar algunos casos particulares de este tipo de funciones y vamos a comenzar con la más sencilla, que es la que se denomina función constante y de la cual ya hemos hablado en algún video anterior. Podríamos decir que este tipo de funciones es aquellas que tienen forma de polinomio de grado 0, es decir, aquellos donde el único valor que aparece en la ley de la función es el valor a sub 0, o también conocido como término independiente. Entonces, este tipo de funciones tiene como ley f de x igual a sub 0. Sin embargo, es habitual colocarle el nombre k, así que vamos a trabajar con esa forma y para nosotros este tipo de funciones va a ser de ley f de x igual a k. Vamos a pensar un poco en cómo quedaría su gráfica. Acá estamos dibujando un sistema de ejes cartesianos y vamos a colocar el valor k en el eje y. En este caso lo estamos dibujando positivo porque está por encima del eje x. Pensemos que si tomamos por ejemplo este punto, la imagen de este punto va a ser el valor k, como estamos marcando. O la imagen de este otro punto también va a ser k, como estamos mostrando en la pantalla. Este valor también va a tener imagen k, este también, este también, este también y este también. Y bueno, por supuesto, cualquier valor real. Así que lo que vamos a esperar es que el gráfico de esta función es esa línea horizontal que se está mostrando. Y bueno, esta es la gráfica de una función del tipo constante. El dominio natural de una función constante es el conjunto de los reales. Esta función está definido para cualquier valor real. Si tenemos que hablar ahora de la paridad, una función constante es siempre una función par. Pero además quiero agregar que si k vale 0, además de ser una función par, también es una función impar. Y esta es la única función que cumple esta característica, ser par e impar a la vez. Respecto del conjunto imagen, obviamente este está formado por un solo valor, que es el valor k. Y en cuanto a la biyectividad, esto ya lo hemos hablado, esta función no es inyectiva, y ese problema no se puede arreglar, no es surjectiva, esto sí es arreglable, pero la verdad que no tiene sentido y por lo tanto tampoco es biyectiva. Bueno, como ejemplo vamos a analizar la ley de función f de x igual a menos 2, que es constante, y ahí en la pantalla estamos mostrando su gráfica. Vamos a pasar a continuación a la segunda función en nivel de complejidad, que es lo que se conoce como función afín. Una función afín es una función polinómica que tiene grado 1. Eso quiere decir que la variable x aparece elevada hasta el grado 1. La ley de este tipo de función es de la forma f de x igual a sub 1 por x más a sub 0.
Pero vamos a reemplazar esa escritura y nosotros le vamos a llamar a al valor a sub 1 y b al valor a sub 0. Y entonces para nosotros va a ser de la forma f de x igual a por x más b. Ya había mencionado en el video anterior que este tipo de funciones se suelen estudiar en la escuela secundaria y que tienen como gráfica una recta. Así que como conocemos que una recta se puede dibujar si conocemos dos puntos de la misma, vamos a graficarla buscando los valores donde interseca cada uno de los ejes. Vamos a comenzar con la raíz de la función. Recuerden que para eso lo que hacemos es igualar a 0 la función. Tenemos 0 igual a por x más b. Y para el caso en que a sea distinto de 0, tenemos que x es igual a menos b sobre a. Ahí lo estamos marcando en el eje x. Y ahora la ordenada al origen, que es el valor que le corresponde a 0, es decir, f de 0. Y entonces en este caso tenemos f de 0 igual a por 0 más b, que obviamente da b. Y ahora lo vamos a marcar en el eje y. Bien, la gráfica de esta recta va a quedar como se está indicando en la pantalla. Tiene algunos elementos característicos que lo vamos a mencionar. El valor b, como habíamos visto recién, es la ordenada al origen. Y si llamamos alfa al ángulo que forman el sentido positivo del eje x con la recta, ojo que tiene que ser en ese orden, entonces el valor a que aparece en la ley de la función se llama pendiente de la recta, se calcula matemáticamente como la tangente de ese ángulo alfa y es un valor que está estrechamente relacionado con el crecimiento de la recta. Vamos a analizar los elementos. El dominio de una función afín es el conjunto de los reales. Respecto de su paridad, es impar para el caso en que b valga 0, y de paso quiero aclarar que si b vale 0, este tipo de función recibe el nombre de función lineal. El conjunto imagen de este tipo de funciones es el conjunto de los reales. Es una función biyectiva porque sí es inyectiva y sí es suryectiva. Y respecto del crecimiento, si el valor a es un número positivo, se trata de una recta creciente, y si a es negativo, se trata de una recta decreciente en el conjunto de los reales. A modo de ejemplo, vamos a analizar la recta de ecuación f de x igual a menos 2x más 2. En primer lugar, vamos a calcular la ordenada al origen. Recuerden que esto se calcula buscando la imagen de 0, que en este caso es 2, menos 2 por 0 más 2, que es 2. Y luego la raíz, que esto se calcula igualando la función a 0 y viendo qué valor de x hace que esta ecuación se cumpla. En este caso es 1. Bueno, entonces vamos a graficar la recta que tiene ordenada al origen 2 y raíz 1, y es la que se está mostrando en la pantalla. Hace un ratito les dije que en el caso en que b valga 0, la función se llama lineal y tiene la característica de que contiene al origen de coordenadas. La forma más sencilla por ahí de dibujar una recta de este tipo es dándole valores, dos valores arbitrarios y marcando los puntos y luego la recta. Supongamos que tenemos la recta de ecuación f de x igual a 3/4 x. Si reemplazamos por 0 nos va a dar 0. Esto es una característica que siempre se cumple para este tipo de función. Y si calculamos, por ejemplo, f de 4, en este caso obtenemos 3/4 por 4, que nos da como resultado 3. En el gráfico que se está mostrando, estamos marcando los puntos 0, 0 y 4, 3. Y ahora vamos a trazar esta recta y ahí tenemos su gráfica entonces. Vamos a pasar ahora con otro tipo de funciones que tienen el nombre de función potencial. Y vamos a considerar el caso en que n sea par. En este caso lo que sucede es que este polinomio tiene grado n. Su coeficiente principal a sub n es 1 y todo el resto de los coeficientes principales valen 0. Es decir, la ley de este tipo de funciones es de la forma f de x igual a x a la n. Repito, siendo ese número n un número par. En la pantalla estamos mostrando la forma que tienen habitualmente este tipo de funciones respecto de su gráfica. Y bueno, vamos a analizar un poco sus elementos. El dominio natural de este tipo de funciones es el conjunto de los reales. Si tenemos que hablar de su paridad, son funciones pares.
Respecto del conjunto imagen, siempre es el conjunto de los reales positivos agregándole el número 0. Y si tenemos que hablar de su biyectividad, no son funciones inyectivas en su dominio natural, aunque recuerden que podemos restringir el dominio y lograr hacerlas inyectivas. Y tampoco son suryectivas si la función se presenta con un conjunto de llegada igual al de los reales, pero también lo podemos acotar y hacerlas suryectivas. A modo de ejemplo, les muestro en la pantalla la función de ley f de x igual a x cuadrado, que de paso quiero aclarar que además es una función cuadrática, y la función de ley g de x igual a x a la sexta. Vamos a pasar ahora a otro tipo de función potencial, aquellas en donde el exponente n sea un número impar. Entonces van a tener la misma ley que las anteriores, f de x igual a x a la n, pero con ese n siendo un número impar y vamos a tomar que sea 3 o mayor a 3. En la pantalla estamos viendo una gráfica de una función de este tipo y vamos a analizar sus características. Con respecto al dominio natural de este tipo de funciones, es el conjunto de los reales. Se puede probar que se trata de funciones impares. El conjunto imagen de este tipo de funciones es el conjunto de los reales. Y respecto de la biyectividad, si son funciones inyectivas, si son funciones suryectivas y por lo tanto son funciones biyectivas. A modo de ejemplo, mostramos en la pantalla las gráficas de las funciones cuyas leyes son f de x igual a x al cubo y g de x igual a x a la quinta. Bueno, y ahora vamos al último tipo de función que vamos a estudiar como función particular de las algebraicas racionales enteras, que es la función cuadrática. Obviamente, para este tipo de funciones estamos hablando de polinomios que tengan grado 2. Es decir, aquellas cuyas leyes tengan la forma f de x igual a sub 2 por x cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Pero nuevamente vamos a elegir otra notación y vamos a reemplazar a los valores a sub 2, a sub 1 y a sub 0 por las letras A, B y C respectivamente. Así que entonces para nosotros van a ser funciones cuya ley es de la forma f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. Pero si observan en la pantalla tenemos una condición, que es que a sea distinto de 0. Y esta pregunta te la dejo para vos. Déjame en la caja de comentarios por qué crees que esto es así. La gráfica de este tipo de funciones, que seguramente también estudiaste en la escuela secundaria, es una curva que recibe el nombre de parábola y en la pantalla estamos viendo una de ellas. Puede probarse que el valor c, que aparece en la ley de la función cuadrática, corresponde a la ordenada al origen, es decir, al valor donde la gráfica corta al eje y. Además, otro elemento característico de una función cuadrática y de la parábola es un punto que se conoce como vértice, que es aquel en donde la parábola cambia su crecimiento. En la que estamos mostrando en la pantalla pasa de ser una función creciente a ser una función decreciente. Bueno, ahí estamos señalando con un punto cuál es el vértice en este caso. Y por otro lado, existe una recta vertical que contiene al vértice y que justamente divide a la parábola en dos ramas que resultan simétricas a esa recta. A esta se la denomina eje de simetría, como estamos señalando en la pantalla. El dominio natural de este tipo de funciones es el conjunto de los reales. Y ahora que estamos cerrando este análisis, cualquier función polinómica tiene como dominio todos los reales. Respecto de la paridad, en general no son funciones ni pares ni impares, pero para el caso en que b valga 0, se trata así de funciones pares. El conjunto imagen va a depender de la forma que tenga la parábola. Por el momento vamos a mostrar únicamente en pantalla cuáles son los dos tipos posibles de conjunto imagen y en un ejemplo posterior lo vamos a analizar. Y respecto de la biyectividad,
No se trata de funciones inyectivas, aunque se pueden lograr convertirlas en inyectivas restringiendo su dominio, y tampoco se trata de funciones surjectivas, pero como hemos visto, este problema también puede arreglarse. Bueno, vamos a estudiar a la función cuadrática a partir de este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la función cuya ley es f de x igual a 1 medio x cuadrado menos 2x más 3 medios. En este caso, a vale 1 medio, b vale menos 2 y c vale 3 medios. En primer lugar, yo les recomiendo hacer lo siguiente para poder conseguir el gráfico de una función cuadrática. Vamos a analizar primero la ordenada al origen, para eso calculamos el valor f de 0, que en este caso si reemplazamos las x que aparecen en la ley por 0, obviamente obtenemos 3 medios. Además, ya habíamos mencionado en la pantalla anterior que el término independiente corresponde a la ordenada al origen. Bueno, con esto ya vamos a tener un punto de la gráfica, así que lo vamos a marcar. Ahora vamos a hallar las raíces de la función cuadrática. Hablo en plural porque es posible que una función cuadrática tenga hasta 2 raíces. Puede tener o ninguna, o una, o 2. Entonces lo que vamos a hacer es darle solución a la ecuación de la función, pero reemplazando la función por 0, es decir, 1 medio x cuadrado menos 2x más 3 medios igual a 0. Esto por supuesto que lo vamos a resolver utilizando la fórmula resolvente y obtenemos que las soluciones de esta ecuación son los valores 1 y 3, así que allí tenemos el conjunto de raíces de esta función, los valores 1 y 3. Por lo tanto, como estos son los dos valores por los cuales la gráfica atraviesa al eje de las abscisas, los vamos a marcar. A continuación vamos a graficar el eje de simetría, que es esta recta vertical que decíamos que dividía a la parábola en 2 ramas. Existe una fórmula que es muy sencilla y es x igual a menos b sobre 2 por a. Bueno, podemos reemplazar los valores de b y a en esta fórmula y vamos a obtener como resultado 2, con lo cual x igual a 2 representa la ecuación de esta recta. Quiero aclarar acá que es importante que cuando uno pide el eje de simetría, el resultado tiene que ser la ecuación de una recta. Por eso escribimos x igual a 2, que es la ecuación de una recta vertical. Otra aclaración que quiero hacer es que, como la recta divide a la parábola en 2 ramas simétricas, es bastante sencillo deducir que esta recta va a pasar justo en el punto medio de los dos valores que son raíces. Entonces, una cosa que podríamos hacer para calcular el eje de simetría es sumar las dos raíces y dividirlas por 2, es decir, buscar el promedio. En este caso, noten que si hacemos 1 más 3 me da 4 y si lo dividimos por 2 obtenemos 2. El problema radica en que no siempre podemos hacer esto porque, como les comenté antes, puede suceder que hayan 2 raíces, que haya una o que no haya ninguna. Y esto no lo podemos hacer en el caso en que no tengamos raíces reales. Bueno, ahí hemos dibujado el eje de simetría y ahora, por último, vamos a buscar el vértice de esta parábola. El vértice es un punto que siempre se encuentra sobre el eje de simetría de la parábola. Por lo tanto, noten que la primera coordenada del vértice ya la vamos a conocer. Es 2, el mismo valor que el del eje de simetría. Con lo cual, siempre el vértice, que es un punto de 2 coordenadas, va a tener como primera coordenada al valor del eje de simetría. En este caso, 2. Por supuesto que para buscar la segunda coordenada, lo que vamos a hacer es calcular f de 2, que no es más ni menos que reemplazar en la función las x por el valor 2. Bueno, lo vamos a hacer, es decir, 1 medio por 2 al cuadrado, menos 2 por 2, más 3 medios, y vamos a obtener como resultado menos 1 medio. Con lo cual, el vértice es el punto de coordenadas 2 menos 1 medio. Y lo vamos a marcar en la gráfica. Bueno, ahora sí, más o menos, en realidad podríamos buscar algunos puntos más, pero allí tenemos la gráfica de esta parábola. Como consejo les digo que cuando hagan la gráfica de una parábola y tracen la zona en la que se encuentre el vértice, traten de no hacerla en pico o en punta, más similar a una B corta,
porque al hacerlo de esa forma estamos contradiciendo un concepto muy importante que tiene que ver con derivabilidad y que lo vamos a ver más adelante. Bien, por último, para terminar de analizar esta función, vamos a buscar su conjunto imagen. Notemos que la función toma todos los valores desde menos un medio hacia más infinito, incluyendo al menos un medio. En el próximo video vamos a continuar analizando este cuadro de la clasificación de las funciones escalares. Pero por hoy eso es todo. Chao.